del Estado de Guanajuato. Módulo Derecho Laboral Individual. Reto 3. Suspensión, rescisión o terminación laboral. Asesor José Manuel Sánchez. Nombre Gabriela Segundo Villanueva. Matrícula 200-232. Fecha 20 de agosto del 2022. Caso 1. Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcillas y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del año 2020. El día de hoy, 19 de julio del año 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Arcilla SPRDRL presente, Morelia, Michoacán, 19 de julio del año 2021. Por medio de la presente les notifico que por medio de la presente, con esta fecha, presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dado por terminado consecuentemente mi contrato individual de trabajo que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla, precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso, 1 de junio del año 2020, desempeñando a últimas fechas el puesto de ayudante general. Mi salario diario más reciente era de 160.70 pesos, con una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 17 horas de lunes a viernes y con una hora de descanso, y sábados de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como mi día de descanso, obedeciendo mi renuncia a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a mis intereses. Reconozco y certifico que a la presente se me han pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generó, no adeudándome cantidad alguna por concepto de salarios devengados, séptimos días, días festivos, aguinaldo, vacaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones del SAR, ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal de Trabajo o de mi contrato individual de trabajo, agregando que durante el tiempo que presenté mis servicios para ustedes no sufrí accidente de trabajo ni contraje enfermedad profesional alguna de ninguna naturaleza, razones por las cuales les otorgo el más amplio finiquito conforme a derecho. Sin más por el momento y agradeciendo la oportunidad que me dieron de colaborar a sus servicios, me despido de ustedes. En este caso nos podemos dar cuenta que se trata de una rescisión laboral por parte del trabajador y a cuál corresponde la responsabilidad, puesto que la renuncia voluntaria es un término que da en la práctica para referirse a la separación del trabajador de su trabajo sin que incurra en responsabilidad del patrón, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a la renuncia como la manifestación unilateral del trabajador, expresando su deseo o intención de ya no presentar sus servicios al patrón, y puede presentarse de forma verbal o escrita. Ambas formas son válidas para todos los efectos legales, pues estableció el criterio jurisprudencial que dispone que la renuncia presentada por el trabajador en forma verbal o escrita no implica el incumplimiento de posteriores formalidades o requisitos, y por lo mismo no requiere de ratificación ni de aprobación por la autoridad laboral. Aún así, el trabajador tendrá derecho al pago del finiquito, que comprenderá los días trabajados y no pagados a la fecha en que finaliza la relación laboral, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, la prima de antigüedad, si procede, otras prestaciones vigentes incluidas en el contrato de trabajo o en las condiciones que regulan la relación con la empresa o patrón, como por ejemplo bonos, comisiones, fondo de ahorro, utilidades, entre otros, mismas que, como ella lo menciona, fueron pagadas en su totalidad por parte del patrón en proporción al tiempo que ella laboró. Como en este caso nos referimos a una renuncia voluntaria por parte del trabajador, a este le corresponde el pago de un finiquito, como antes se señaló, el cual no debe confundirse con las indemnizaciones o liquidación a que por ley o en virtud de un juicio laboral tiene derecho el trabajador que fue despedido injustificadamente. Esto en base a lo que refiere el artículo 53, que menciona: son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes. En el caso 2, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del año 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19 como contingencia sanitaria, que implica la paralización de las labores del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México, que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del año 2009? En este
caso nos referimos a una suspensión de labores debido a la contingencia. Ahora bien, surgen diversos cuestionamientos relacionados con los patrones y si estos están obligados o no a cubrir el 100% de los salarios. La respuesta está en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Ley Federal del Trabajo, que establece específicamente en lo relativo a la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, regulado en el artículo 427, fracción 7 y 429, fracción 4, que si existiera una suspensión de labores y se emitiera de manera formal y legal una contingencia sanitaria, el patrón podrá suspender el pago de sueldos o salarios y solo está obligado a pagar el salario diario mínimo y en concepto de indemnización. Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento por fracción 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Artículo 429. En los casos señalados en los artículos 427 se observarán las normas siguientes. Fracción 4. Si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia, trabajadoras de la tercera edad, así como las trabajadoras que se consideren vulnerables por su estado de salud. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Artículo 175. En caso de declaratoria de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Artículo 518. Los trabajadores que sean separados de su trabajo durante la declaratoria de emergencia sanitaria, la prescripción corre a partir de que se declare terminada la emergencia sanitaria, tomando esta fecha como la separación. El presente decreto entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 de mayo del año 2020. En el caso 3, Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcillas, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada, de junio a diciembre del año 2021, tiempo que dura la temporada del corte de zarzamora. En el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del año 2021, sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio del año 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden al día de hoy, 19 de julio del año 2021. Se han presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el empleado. Por ese motivo, cuando en este caso nos referimos a una terminación de relación laboral, y por ese motivo, cuando una persona simplemente deja de ir al trabajo, se actualiza esta causa de terminación de la relación de trabajo. Es importante indicar que en este caso no hay responsabilidad para el patrón. De tal modo, el patrón tiene el derecho de dar por terminada la relación de trabajo. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En la fracción 10 menciona tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Es decir, a diferencia de otras formas de terminación de la relación laboral, el patrón no necesita pagar una indemnización al trabajador, puesto que fue precisamente a causa del trabajador que se concluyó la relación. Esto no pasa, por ejemplo, cuando el patrón despide a su trabajador. En ese caso sí tendría que pagar una indemnización. Aunque la Ley Federal del Trabajo otorga el derecho al patrón para terminar la relación de trabajo, en ese caso con ello quiere decir que el problema termine con eso. Para poder dar por terminada la relación de trabajo, el patrón tiene que seguir un procedimiento especial seguido ante el Tribunal Laboral, a diferencia del empleado,
que puede terminar la relación de trabajo con un simple escrito de renuncia presentado al patrón, este último no puede hacerlo así. La ley otorga una protección especial al trabajador, por lo que considera necesario formalizar esa terminación. La razón de esta diferenciación: la Ley Federal del Trabajo la sustenta en el desequilibrio del poder del patrón, capital, con el trabajador, fuerza trabajo. Desde luego que el trabajador no recibe un castigo por no formalizar su renuncia, pero el patrón sí. El artículo 991 de la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón puede acudir ante el Tribunal Laboral a solicitar que se notifique al trabajador el aviso de rescisión-terminación del contrato laboral. La ley hace referencia a que el patrón podrá acudir, pareciera que es optativo, sin embargo, en la práctica es prácticamente un deber del patrón. En la práctica, este procedimiento es relativamente sencillo, implica preparar un escrito dirigido al tribunal laboral en el que el patrón explica las razones por las cuales se acaba la relación de trabajo. Es importante que se debe estar seguro y ofrecer medios de prueba para acreditar que se dio la hipótesis de la norma. En el caso es repetición de faltas a trabajar. A su vez, se debe considerar que incluso aunque el trabajador no tiene derecho a alguna indemnización en estas hipótesis, se le debe liquidar, por ejemplo. Hay conceptos que muy probablemente estaban pendientes a pagar, tales como el aguinaldo o la prima vacacional. En conclusión, las relaciones laborales o contratos de trabajo pueden extinguirse por suspensión temporal, rescisión o terminación. Las causas son diversas y las consecuencias jurídicas varían en función de la intervención de la voluntad del trabajador, de la voluntad del patrón o de la voluntad de ambos, así como de forma como esa voluntad se exteriorice y de la duración que haya tenido la relación laboral. En virtud de que en la vida cotidiana se configuran variedad de supuestos y entendidos a que cada caso es diferente, las consecuencias jurídicas varían en función de variadas circunstancias relacionadas con la exteriorización de la voluntad, la duración de la relación laboral y otras. Por ello, que recomendamos revisar en cada caso concreto para determinar la procedencia de lo aquí expuesto.